vuelta y seguimos hablando sobre la situación en Argentina, pero ahora desde un cariz más político. ¿Qué es lo que va a pasar con Javier Milei, con su administración? ¿Cuál es la oposición que está diciendo la izquierda peronista sobre lo que ha pasado en la última semana? ¿Y cuáles podrían ser las posibles consecuencias de cara a las elecciones parlamentarias que se van a realizar este año? Para analizar ese tema nos acompaña desde Bahía Blanca, Argentina, el abogado Eloy Vera. Bienvenido, Eloy, ¿cómo estás? Hola, Araceli. Muy bien, gracias por recibirme. Quería preguntarte, digamos, luego de todo lo que ha pasado esta semana, ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias políticas para Javier Milei? Bueno, para quienes no sepan, Milei está acusado de haber promovido una estafa en criptomonedas. Él asumió que por un error de él y de su equipo, difundió un esquema de criptomonedas que se conoce como un rug pull, que es básicamente un esquema de criptomonedas en el cual un montón de gente entra porque lo difundió una personalidad famosa, en este caso el presidente, para inflar artificialmente valor, y la gente que tenía la mayor parte de esa criptomoneda la vendió a un precio artificialmente alto y dejó a los demás atrapados con un precio ya colapsado. Las consecuencias políticas por ahora no se están viendo. Se especulaba mucho sobre lo que iba a pasar con la apertura de los mercados en Estados Unidos este martes, que al parecer no reaccionaron, las acciones argentinas siguen subiendo. Lo que sí, la oposición en el Congreso va a presentar un pedido de juicio político que probablemente no prospere, porque no tiene los números en la Cámara de Diputados para hacer que pase al Senado. Lo que sí, probablemente el gobierno va a empezar a ejercer un poco más de precaución y va a tener que reorganizar el entorno del presidente y, como él mismo dijo en una entrevista, erigir murallas para que no sea tan fácil que se acerque hacia él gente y, sobre todo, descabezar al responsable de que se haya acercado a esta persona y haya caído en esta estafa. Desde diversos grupos de la izquierda se ha hablado de que esto ha sido un escándalo sin precedentes en la política argentina. ¿Cómo han tomado, digamos, la oposición, la izquierda peronista en Argentina, lo que ha ocurrido más allá del tema del impeachment, que es otra pregunta que te haré después? Bueno, primero que nada hay que matizar el tema de que sea un escándalo sin precedentes. La Argentina, desgraciadamente, como la mayor parte de los países de Latinoamérica, estaba muy acostumbrados a este tipo de escándalos. Empecemos porque si la narrativa del gobierno es verdad, y hasta ahora todo apunta a que lo es, que por lo menos el presidente cometió un error voluntario como él mismo, involuntario como él mismo asumió, esto para empezar no sería un escándalo de corrupción como por ejemplo los que tienen presidentes anteriores. Recordemos que en Argentina hay presidentes acusados de matar gente, tenemos un presidente acusado de haber hecho explotar un pueblo matando a 300 personas, el presidente anterior que esta misma semana fue imputado en la justicia por violencia contra su pareja mientras convivía con él en la residencia presidencial. O sea, en perspectiva, este escándalo realmente no mueve mucho el perímetro de la opinión pública, ni está en el top 20 de los escándalos más importantes de la historia argentina en temas de corrupción o de ética pública. Ahora bien, ¿cómo reaccionó la oposición? Realmente están bastante contentos porque por lo menos tienen algo de lo que hablar para distraer de los propios problemas, que es la falta de liderazgo y la falta de un rumbo claro dentro de la izquierda argentina. Esto es por lo menos una excusa para unificarse y tienen una narrativa clara de algo de lo que acusar al gobierno. Se ha planteado esta idea de la posibilidad de un juicio político, lo que es conocido también como un impeachment. Si llegara a ocurrir, ¿cómo sucedería? Bueno, un juicio político en Argentina, como en Estados Unidos básicamente para que se ubiquen, requiere iniciarse en la Cámara de Diputados, 2/3 de los votos para pasar al Senado, y luego el Senado es el que actúa como tribunal y juzga la acusación que haya sido formulada en diputados. Todo este proceso es muy difícil que se realice. El peronismo, que es el que está promoviendo el juicio político, no tiene ni siquiera 1/3 de la Cámara de Diputados, no puede hacerlo por sí mismo. Debería ofrecerle algo a las facciones llamadas dialoguistas de la oposición, que son aquellas que se han mostrado a lo largo de este año y pico más proclives a negociar con el gobierno y a... Perdón. Más proclives a negociar con el gobierno y a tratar de mantener la estabilidad del país, aunque no necesariamente estén de acuerdo con las ideas del presidente.
Y de todas formas, el presidente, entre su bloque propio de legisladores y sus aliados, es decir, aquellos que no son simplemente abiertos a negociar, sino que directamente apoyan a este gobierno, tienen un poco más de un tercio, es decir, suficiente para bloquear cualquier intento de impeachment. ¿Y cómo ha tomado, digamos, la ciudadanía argentina lo ocurrido en los últimos días? O sea, ¿sigue habiendo un respaldo a Javier Milei o han comenzado a haber dudas? Hasta hace poco las encuestas siguen bastante igual. Lo cierto es que la opinión pública no se ha movido demasiado por este tema. La mayoría de los argentinos no saben qué es una criptomoneda, ni invierten en este tipo de activos. La gran mayoría de las personas que fueron afectadas por esta criptomoneda Libra son extranjeros. Si hay algún tipo de consecuencia, aparte de las políticas que estamos mencionando recién, probablemente sean judiciales y no en Argentina, sino en Estados Unidos, donde se encuentra la mayor parte de los afectados. En cuanto a Argentina, hubo una cierta tendencia a reconocer que hubo un error y el gobierno va a empezar a ser más precavido, pero por ahora no se ha visto que sus números se ven afectados. Las últimas encuestas que vi que salieron hoy mismo indican que hay cierto consenso en que el gobierno efectivamente cometió un error, que no fue algo culposo ni doloso, pero que de todas formas indica una cierta torpeza, un cierto amateurismo de la gente que rodea al presidente y que les gustaría ver que eso cambie. Pero en sí sigue habiendo apoyo al proyecto, sobre todo por esto que estaba diciendo, que no hay un liderazgo claro en la oposición y no hay alguien que pueda capitalizar este error del otro lado. Justamente sobre esto, porque si partimos de la premisa de que la mayoría de personas afectadas han sido extranjeros, por ejemplo, y tenemos por otro lado a la izquierda peronista tratando de armar una narrativa para bajar, digamos, todos los avances que ha tenido el gobierno de Javier Milei, ¿tú crees que esa narrativa de la izquierda pueda tener algún tipo de calado en la población? Para mí es muy difícil. A esta altura, la verdad, Milei ya no es un ignoto, lleva siendo presidente más de un año. Sus éxitos económicos son bastante rotundos, todos los indicadores son bastante positivos, la inflación ha bajado a niveles históricos, a un 2% mensual, el riesgo país ha bajado a niveles no vistos en la última década, el desempleo ya ha repuntado, el nivel de actividad y de consumo ya ha repuntado. Así que si vamos con una explicación, digamos, más materialista, que por ahora es lo que se traduce en las encuestas, la gente está bastante contenta con sus resultados económicos y eso se lo atribuyen a sus reformas, que ahora tienen un consenso mucho más amplio que la incertidumbre que tenían durante los primeros meses. Lo que puede llegar a ser la oposición, que para esto están un poco más los números que para un juicio político, es tratar de bajar la ley que delega a Milei las facultades extraordinarias, que son las que ha venido utilizando para reducir el peso del Estado, para desregular y para realizar una serie de medidas sin tener que pasar directamente por el Congreso. Pero de nuevo es difícil que esto lo hagan porque entre la mayor parte de las fuerzas políticas, que no son el peronismo y que reúnen más o menos 2/3 en ambas cámaras, están de acuerdo con que incluso si no les gusta Milei, estas reformas son necesarias y es preferible que las lleve a buen término. Y algo que creo que siempre ha jugado a favor de Javier Milei, que algo ha sido un poco contrafáctico con la política tradicional, es que es bastante honesto, suele decir lo que piensa, o al menos eso es lo que parece. ¿Tú crees que, digamos, a partir de que ha cometido un error voluntario o ha dicho que ha cometido un error involuntario, cuáles son las medidas que va a tomar para que algo así no pueda volver a ocurrir? Precisamente eso que decís es lo que él dice que ha sido un problema, que él sigue de cierta forma irresponsable, sin asumir que es el presidente de la nación. Por lo tanto, acercarse a él, obtener una promoción de su parte, hablar con él incluso en temas de los que no es un experto, sigue siendo tan fácil como cuando no era presidente. Lo que ha dicho en recientes entrevistas es que a partir de ahora va a empezar a elegir filtros para que tenga que haber más chequeos y más averiguaciones antes de que alguien pueda obtener su favor. Y esto, por lo tanto, va a implicar una reorganización dentro del gobierno para tratar de quitar del medio, apartar de cargos de poder a las personas responsables en su entorno de que se le hayan acercado los creadores de esta criptoestafa. Actualmente
La situación se sigue desarrollando, todavía no hay certezas. Dentro del propio gobierno hay varias especulaciones, unos asesores que se echan la culpa a otros, a ver a quién se echa y a quién no. Pero actualmente a quienes más se apunta es a Damián Reidel, el presidente del Consejo de Asesores Económicos, que sería quien le acercó este criptoesquema. Y por otro lado, a gente más cercana al entorno de Karina Milei, que es más difícil que se los aparte, porque Karina, la hermana de Javier Milei, es su mano derecha, es la secretaria general de la presidencia y en general la responsable de un montón de áreas en el gobierno, de las cuales el propio Milei no está involucrado personalmente, como por ejemplo el armado de su partido político. No, y además creo que todavía quedan para ver en las próximas semanas cómo termina de desenlazarse ese tema y también cómo podría afectar a las próximas elecciones parlamentarias que van a ser fundamentales para que Javier Milei continúe con su proyecto político. Así que estaremos analizando eso. Muchas gracias por acompañarnos, Eloy. Ya hablaremos de eso. Muchas gracias, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos.